Estoy tratando, no sé hola, un saludo a todos. Mi nombre es Drake Alexei Antoma Méndez, estudiante de la Universidad Laica del Alfaro de Manabí, Extensión Pedernales, Arquitectura, segundo semestre. Junto a mi compañera Palacios Bravo, Cintia Maoli, les vengo a presentar nuestra tarea y proyecto de dibujo arquitectónico, en el cual vamos a hablar y a profundizar, a dar un contexto y una definición, y tratar de ver cómo se diferencian sus componentes en plantas sobre las instalaciones hidrosanitarias y las instalaciones eléctricas. Empecemos hablando acerca de las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas son un conjunto de circuitos eléctricos cerrados para el traslado de la energía eléctrica alrededor del espacio para realizar las diferentes funciones que se requieren con energía eléctrica, ya sea conectar un enchufe, encender las luces o hacer funcionar todos nuestros aparatos eléctricos, por ejemplo. Algo que acotar, compañeros. Como ya dijo la compañera, las instalaciones eléctricas vendrían a ser el sistema en el cual viene conectado todo lo que vendría a ser referente a la electricidad en nuestro proyecto, ya sea para encender luces o para encender algún producto electrónico. Como pueden notar aquí en la diapositiva tenemos los componentes que vienen señalados ya con el nombre, y como los componentes ya están puestos dentro del proyecto, podemos tener la idea de cómo van distribuidos en nuestro proyecto, en nuestro espacio vivencial o cualquier espacio que tengamos queriendo hacer una instalación eléctrica. Aquí tenemos algunas de las simbologías que se utilizan para representar los sistemas eléctricos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que son todas las simbologías acerca de los mecanismos de encendido y apagado, prácticamente los interruptores, los distintos tipos, la simbología que se utiliza. Podemos ver aquí claramente que van desplegados el objeto en sí, o sea, no la representación, sino el objeto como lo vemos en realidad. Podemos ver los distintos interruptores. Aquí podemos ver los símbolos que se utilizan para representarlos y su significado. Podemos ver claramente que este es un interruptor normal, un interruptor bipolar, un interruptor tirador, un interruptor doble y así sucesivamente. Ahí aquí al lado, en cambio, podemos ver también los otros distintos tipos de simbologías que se utilizan, ya sea el medidor, el sumador, los timbres, las cajas generales de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya representemos en planta podemos ver, voy a explicar un poco más cómo se usan algunos de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo de una planta con su sistema. Aunque este creo que es de agua, no de luz. Sí, este es hidrosanitario, no es eléctrico. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre las instalaciones hidrosanitarias. Las instalaciones hidrosanitarias vendrían a ser básicamente los sistemas en el cual se va a distribuir nuestra agua potable, nuestras aguas servidas, y es técnicamente necesario y socialmente conveniente que el diseño y ejecución de estas instalaciones hidrosanitarias sean adheridas a normas de construcción nacionales, y que éstas garanticen así la funcionabilidad del proyecto hidrosanitario que vayamos a ejercer sobre un espacio público, privado o vivencial. Esto se trata tanto de ingresar agua potable en la vivienda como de sacar del espacio las aguas negras y las aguas grises y jabonosas. Como podemos ver aquí, tenemos tres tipos de sistemas de abastecimiento. El primero sería el abastecimiento directo, que vendría del agua, de la conexión del municipio, la conexión de la ciudad, directa, potable, pública, a nuestro domicilio, a nuestra casa. La segunda vendría a ser el abastecimiento indirecto, que vendría a ser por un tanque elevado, que básicamente sería por gravedad, en el que el agua vendría a dirigirse a nuestros domicilios. Y el tercero, el abastecimiento indirecto, que es con cisterna,
y con equipo de bombeo adherido al tanque elevado. Entonces, esto vendría a ser básicamente una unión de las anteriores abastecimientos, ya que tendrías la conexión directa a la vía pública que vendría a estar conectada a la cisterna y a un tanque elevado que el equipo de bombeo vendría a ser el encargado de dirigir el agua a la presión correcta a todo nuestro domicilio y uso de espacio vivencial. También cabe recalcar que, por decir, el sistema de abastecimiento directo se utiliza para viviendas unifamiliares de hasta 2 o 3 plantas, porque es lo que aguanta ¿cómo se diría? Abastece el sistema sin necesidad de Sin necesidad de la presión de la bomba. la presión del agua, exactamente. Es como que solo hasta cierta cantidad de pisos aguanta la succión para abastecer eso. Cuando ya no, cuando hay más pisos, se necesita el tanque elevado para que a partir de eso se llegue a abastecer al resto de pisos, porque no sería suficiente con la succión. Un poco acotando lo que hizo la compañera, el uso de la cisterna es muy común en los espacios, en los domicilios, en las viviendas, mientras que el uso del tanque elevado es un poco más común tenerlo en edificaciones un poco más grandes, en las que vamos a tener un poco más de personas, como vendrían a ser hoteles o centros comerciales. Como podemos ver aquí en esta diapositiva, tenemos la distribución de tuberías de agua fría en paredes, es decir, cómo están distribuidas estas tuberías dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestras paredes. Como podemos ver aquí, nos da una definición exacta del el grosor que tiene que tener este sistema de tuberías, que vendría a ser no solo para un uso, sino para diferentes usos, ya que de eso vendría a convenir el grosor y el material del que estemos utilizando, ya sea un tubo de PVC, un codo de PVC o si no un tubo de fierro galvanizado, que como ya sabemos el fierro galvanizado tiene propiedades que no se oxidan, ya que igual como sabemos va a estar tratando con agua. Componentes de la instalación de agua. Parte 2. Vamos a tener aquí en cuenta el contador. El contador por lo general se sitúa en la entrada de la vivienda o en los exteriores de la vivienda. Su definición y su uso básicamente sería medir el gasto que tengamos nosotros en agua y tener en cuenta esto ah, con la vía pública, con el uso que tengamos nosotros para tener el, el monto exacto. Las válvulas de corte, que son llaves que permiten interrumpir el flujo del agua por las tuberías, y las válvulas de regulación de presión, que se utilizan para aumentar o disminuir la presión del agua, que son llamadas vulgarmente grifos, que vendrían a ser las llavecitas de los baños. Otra vez tenemos aquí componentes de la instalación del agua, hidrosanitarias. Como podemos ver aquí, de tuberías, que como ya dijimos antes, las tuberías pueden ser de PVC o de un material distinto, ya sea fierro galvanizado, pero siempre teniendo en cuenta que tienen que tener las características necesarias para aguantar y tener la funcionabilidad necesaria en el proyecto hidrosanitario. Es decir, que cumpla con los requisitos de oxidación, antioxidación. El desagüe, que es donde se recoge el agua usada, que va por el alcantilado, que también se llama bote sifónico, y el sifón, que es un codo en forma de S, de tal forma que siempre contiene agua en su interior, impidiendo así el paso de los malos olores al interior de la vivienda, de la bajante de aguas residuales. Muy importante tenerlo en cuenta en nuestros proyectos, ya que para tener un bienestar en nuestros proyectos tenemos que tener en cuenta esto, ya que los malos olores podrían hacer que nuestro proyecto hidrosanitario se venga completamente abajo.
Aquí, como ya hablamos anteriormente, tenemos en ejemplos visuales lo que sería un medidor que tenemos aquí como contador de agua, lo que vendría a ser una válvula de corte, lo que vendría a ser comúnmente llamada como llave de paso, que decimos en las casas, una válvula de regulación que vendría a ser un grifo o una llave de mano que tenemos en nuestros baños, por lo general, o en las cocinas. Y tenemos aquí la representación del desagüe, que podemos tenerlo en cuenta en las duchas y en las lavanderías. Aquí también podemos tener una vista de cómo es el procedimiento del desagüe, ¿no? Que viene aquí, como podemos ver, del lavamanos, que el agua impide el paso. El agua básicamente es la que impide el paso de olores y bacterias al exterior. Lo que ya hablábamos antes, la importancia del sifón. Aquí tenemos un poco de simbología en la que podemos notar cuáles serían los componentes y cuál sería la simbología de nuestros componentes en los proyectos hidrosanitarios. Como podemos notar, aquí está el calentador, que vendría a ser el calentador para las aguas, para tener aguas de diferentes temperaturas. El, la simbología del diámetro de las tuberías, que vendría a señalizar cuál sería el tamaño, el diámetro de las tuberías que vamos a utilizar en nuestro proyecto. La válvula de corte, que vendría a ser, como ya dijimos anteriormente, lo que nos permite tomar el control de nuestro proyecto y cortar el paso del agua. La toma de agua fría sanitaria y la toma de agua caliente sanitaria, que están señaladas aquí en diferentes colores para tener un poco más de noción de estas. Estas serían las simbologías del circuito de agua. Eh, Podemos ver claramente que estos son muebles sanitarios, que se le llaman muebles sanitarios a los muebles que se utilizan en el sistema sanitario. Y podemos observar claramente que cada uno de estos, esto no suele pasar en todas las casas, por lo menos aquí en la costa, y es que tienen tanto un ingreso de agua caliente como de agua fría y cada una tiene una tubería distinta. Y para representarlo, eso fue lo que se intentó hacer. Para la tubería de agua caliente se la representa con rojo y para la tubería de agua fría se la representa con el color azul. Y podemos ver claramente que cada mueble sanitario tiene su conexión con estas tuberías y salen a partir de aquí. Bueno, aquí tenemos un poco más de simbología que tenemos aquí separadas y repartidas en lo que sería la simbología de un proyecto hidrosanitario y la simbología de un proyecto eléctrico. Teniendo aquí en cuenta cuáles serían el significado de estas simbologías, el nombre de los componentes, como ya vimos, ¿no? Que tenemos los componentes que es la tubería del desagüe, los codos de 45, los codos de 90 en diferentes medidas, que ya vimos que pueden ser de material PVC o un hierro o fierro galvanizado, inoxidable, que tiene que básicamente simplemente cumplir con las condiciones de antioxidación. Vemos aquí simbología de la instalación eléctrica. Podemos darnos cuenta cuáles serían los más importantes que vendrían a estar aquí señalados como tablero de distribución, que vendría a ser la distribución de cargas eléctricas a todo nuestro proyecto. No sé si la compañera quiera acotar un poquito más del tema. Eso lo voy a hacer en la planta. Bueno, aquí tenemos otra parte de simbología. Tenemos aquí, como podemos notar, la simbología del medidor, estaremos hablando de instalación eléctrica. Entonces, tenemos aquí la simbología del medidor,
que vendría a ser un poco parecida a la simbología de la instalación eléctrica, pero sin más, sería simbología de instalaciones hidrosanitarias, ya que tenemos aquí en cuenta que tiene las válvulas, las llaves y cómo esta simbología, cómo está simbolizado cuando el agua es fría o es caliente, cuando sube o el agua baja en el proyecto. Ahora, Bueno, aquí, como tenemos en cuenta, vamos a ver a una planta eléctrica y la compañera va a proceder a explicar los componentes. eh, para entender la planta eléctrica, primero tenemos que entender la simbología. Y podemos observar claramente que primero, vamos a empezar poco a poco. Necesitamos iluminar los espacios. Generalmente para representar las lámparas o la iluminación o el punto de luz, como dice el ejemplo que tenemos aquí, se lo puede representar como lo vemos aquí, que es un círculo rodeado por 4 líneas en sus respectivos laterales, arriba, abajo, izquierda, derecha. O también se lo puede representar así, con un círculo, pero en vez de tener, eh, podría decirse rectos aquí, los tiene inclinados. O sea, es para especificar que no solo lo podemos encontrar representado como se ve en la planta, sino que también se lo puede encontrar así. Y en cambio, cuando se quiere expresar que la lámpara o el punto de luz está anclado en la pared, simplemente ponemos una extensión. Esto quiere decir que esto está anclado a la pared, y no simplemente, digamos, arriba de la luz. Las luces fluorescentes, en cambio, se representan con un tubito largo. Pero, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, no tenemos una luz fluorescente, pero es importante saberla también. En caso de que la encontremos, no nos perdamos. Hay distintos tipos de interruptores. Aquí podemos encontrar distintos tipos en este ejemplo. Los interruptores simples, que sí, son los que solemos tener en nuestras casas, que son los que tienen solo un botoncito y se enciende y se apaga. Y los que son dobles, que son lo mismo, solo que tienen dos. También podemos encontrar interruptores, los interruptores sencillos, que son los simples también, se los puede representar de la siguiente manera, que es un círculo cruzado por una línea de manera lateral y dos círculos a los costados. También hay distintos tipos de interruptores. Hay interruptores de escaleras que se los puede representar. Es como un signo de amor y paz, podemos expresarlo para que se entienda más, con círculos en cada una de las divisiones que tiene. ¿Y en qué se diferencia este tipo de interruptor de un interruptor sencillo? Generalmente los interruptores, cuando les damos vuelta, tienen un tornillo para sujetarlo al sistema eléctrico, y el interruptor sencillo solo tiene uno. El interruptor de escalera tiene dos o tres, no me acuerdo, pero ya son más de uno. Y hay allá, el interruptor sencillo tiene dos tornillos. El interruptor escalera tiene tres tornillos, por eso tiene tres divisiones. Y el interruptor a 4 vías tiene 4 tornillos en la parte de atrás. Ahora, para representar un tomacorriente se representa de la siguiente manera. No encuentro la persona. Un círculo cruzado por dos líneas. Esto es un interruptor. También hay que considerar mucho los espacios para poner los interruptores. Los interruptores no se pueden poner donde sea. Por eso, cuando queremos poner el sistema eléctrico, tenemos que tener en cuenta cómo van a ser nuestros espacios. Porque dependiendo de eso decimos, por ejemplo, esta va a ser una cocina, necesita un foco central. Esta va a ser una habitación, podemos ponerle dos. Aquí va a haber tal cosa, necesito iluminar este espacio. Por eso primero tenemos que tener claros los espacios para empezar con el sistema eléctrico. El centro de carga se lo representa de la siguiente manera.
un rectángulo cortado diagonalmente. Ya. Y el medidor se lo puede expresar para que lo recuerden más claramente como una especie de carta o un sobrecito. Es así. Este es el medidor, el que marca el consumo eléctrico, en el que se fija la empresa eléctrica cuando nos quiere cobrar la plantilla de la luz. Ya, para conectar todos los que son luces, el sistema de corrientes, para conectar los tomacorrientes en la casa se necesitan tuberías. Y hay distintos tipos. La que pasa por la losa se la suele representar de manera recta. Son tubos continuos, se los representa de manera recta. Pero cuando la tubería pasa por el piso, se la tiene que representar con línea entrecortada. Como podemos ver aquí. Aquí podemos ver claramente que aquí hay línea cortada. ¿Esto qué quiere decir? Que este tubo pasa por el piso, no pasa por la losa. En cambio, cuando son líneas rectas, como podemos ver aquí, ¿esto qué quiere decir? Que pasa por la losa, no por el piso. También tenemos la acometida que se representa así. Y estos son los cables, es como la representación de los cables del sistema eléctrico de la casa para conectarse con el cable de la luz eléctrica. Este es un cablecito. La convertida es la conexión. También se incluye aquí el timbre, que suele ser representado de la siguiente manera. Para que ustedes lo recuerden, podemos decir que es un honguito. El honguito representa el timbre. Y si tenemos un timbre, tenemos que tener un interruptor para el timbre, obviamente. El interruptor para el timbre es un círculo, con un círculo más chiquito en el centro. ¿Cómo se diferencian los interruptores normales con los interruptores de timbre? Los interruptores normales ustedes los tienen y va. O sea, si los quieren apagar, tienen que volverle a hacer así. En cambio, el interruptor de timbre tiene un resorte que cuando uno lo presiona, vuelve a encender. Es como que vuelve a su estado natural sin que uno tenga que hacerlo regresar. Ya, ahora en este espacio podemos ver, por decir, aquí en la cocina, lo primero que empezamos a hacer es ubicar luces en los espacios centrales. Podemos ver que aquí hay una lámpara, en este espacio hay una lámpara. Podemos ver que en cada espacio de la casa es necesario iluminarlo, no los podemos dejar a oscuras. Entonces procedemos a iluminarlos poniéndole lámparas. En la sala, por ejemplo, como es un espacio más grande, se ha decidido poner 2 lámparas. En el dormitorio máster, que suele ser de la pareja o de los dueños, del dueño, también se ha decidido poner 2 lámparas. Y así sucesivamente por todos los espacios. Podemos empezar a ver que en cada habitación, claramente, como hay lámparas, tiene que haber interruptores, porque sería demasiado ilógico no tener interruptores en el espacio. Podemos observar claramente que aquí hay un interruptor simple para encender lo que es la cocina. Tenemos que darnos cuenta de ciertos detalles. Por ejemplo, cuando uno va entrando a cierta área, obviamente el interruptor tiene que estar cerca de la entrada de la habitación. Es totalmente ilógico, por ejemplo, que uno entre por aquí y el interruptor esté totalmente del otro lado. Porque cuando uno entra no va a recorrer toda la habitación para iluminarla porque es peligroso, porque se puede tocar con cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver que la simbología del interruptor simple es un círculo con una S. Y conforme se aumentan los botones, se va poniendo S2, S3, pero aquí se ve que es un interruptor simple, así que simplemente se lee. Podemos ver que se conecta con la lámpara que está en esta área por una tubería que es totalmente, o sea, vemos que no está entrecortada, eso quiere decir que la tubería pasa por la losa.
Así sucesivamente pasamos conectando espacios y espacios y espacios hasta que todo va al centro de carga y va poco a poco conectándose entre sí porque no podemos dejar unas cosas, no podemos dejar un espacio aparte con esto. También tenemos que tener en cuenta que hay ciertas normas que tenemos que seguir cuando se refiere a dónde poner los interruptores, por ejemplo. Los interruptores, de los que hemos estado hablando prácticamente todo el rato, tienen que estar a 1 metro 20 centímetros del piso y al lado de una puerta, como les dije, tienen que estar al lado de la entrada. Eh, También hay que tener en cuenta que si es un lugar húmedo o son los exteriores donde se sobreentiende que puede mojarse, tienen que tener un gabinete y hay que tratar, no hay que poner interruptores en lugares mojados, por decir, no podemos tener por decir, en una bañera no podemos tener un enchufe aquí al ladito porque obviamente es peligroso, la persona puede fallecer electrocutada. Tenemos que tener en cuenta eso. Los tomacorrientes van a 40 centímetros del piso terminado, excepto que también tenemos que tener consideración de que, por ejemplo, cuando tenemos una cocina o un baño, suelen tener interruptores para conectar la licuadora, el microondas, o en los baños la secadora de cabello, por ejemplo. Y esos tienen que estar a 10 centímetros de los mesones, ¿no? Hay que tener en cuenta que también hay tomacorrientes que están en el piso, no son muy comunes, pero hay. Y obviamente si hay interruptores en el piso hay que tener en cuenta de que sean resistentes al agua, que sean súper resistentes, que aguanten obviamente que por decir una persona en los pisos, porque no toda la gente va a estar, hoy miren, ahí hay un interruptor, no tengo que quitar. Para los cajetines de las instalaciones en los circuitos eléctricos son recomendados que sean de materiales plásticos o metálicos. Y así sucesivamente. Esas son algunas normas que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las instalaciones sanitarias. Tenemos aquí, como podemos ver, un proyecto, un plano arquitectónico de una instalación sanitaria a escala 1.5. Tenemos aquí también el cuadro de la simbología, lo que vendría a ser de la simbología de la instalación sanitaria, en la que tenemos, como podemos ver, la simbología de la tubería AP, APP, que vendría a ser la tubería que va conectada a la red pública, que sería la red AP. Podemos tener en cuenta que tenemos también la simbología de un medidor, la simbología del medidor, que está aquí, como vemos, el medidor tiene que ir conectado directamente a lo que vendría a ser la caja de revisión, ya que la caja de revisión está conectada a cada uno de los puntos en los que se suministra la, la presión del agua, ya que estas van conectadas al tanque de presión, como podemos ver en la simbología que tenemos aquí. Todas estas cajas de revisión van conectadas a la red pública AASS, que sería la red pública de agua, pero en otro nivel. Para diferenciarlas, la red pública AP es la red que utilizamos para nuestras cocinas, la que vendría a ser para el uso doméstico, y la red pública AASS sería la que se utiliza para llenar nuestras cisternas o nuestros tanques elevados que tengamos. Serían el doble recurso. Como podemos ver, aquí tenemos la simbología de las llaves de pico, que las llaves de pico, como ya saben, están por lo general fuera de los proyectos arquitectónicos, y aquí, como vemos representados, están en los exteriores del proyecto arquitectónico, ubicados estratégicamente
como ya podemos ver aquí, para el uso y la comodidad y el confort de la persona que está utilizando el domicilio, ¿no? Seguimos tomando en cuenta. Seguimos tomando en cuenta aquí la simbología en la que podemos notar lo que vendría a ser el punto del AAPP, que vendría a ser el punto de conexión entre nuestra conexión AAPP de agua del domicilio y la conexión a la red pública. El medidor, que básicamente la función del medidor vendría a ser tener una cuenta de nuestro consumo de agua mensual de nuestro domicilio. Regresa. Solo para acotar, por ejemplo, cuando hay veces que cuando están las tuberías se pueden llegar a cruzar y suele, o sea, aquí no se da el ejemplo, pero se representan así. Este es un tubo y este es otro, por ejemplo. Y lo que hacemos es, no me salió. Pero va una especie de C para expresar que van cruzadas y que las tuberías siguen, pero que, por decir, para que no se cruzan, simplemente se representan. Y este es otro ejemplo de instalación eléctrica de la cual ya hablamos en la diapositiva anterior. Creo que eso sería todo, ¿no? Eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias por escucharnos y la atención prestada. Denle like.